primer concepto básico y fundamental. No se trata la tuberculosis como un solo fármaco. No existe la forma de tratarlo como un solo fármaco. Y la respuesta a las infecciones por las micobacterias, a la llamada quimioterapia. Ya no habrán visto la palabra antibiótico, porque antibiótico significa antivida. Biótico, vida. Por lo tanto, no hay antivida, entre comillas. Lo que hay es antimicrobianos. Sí, por lo menos en el curso de introducción, yo molesto a mis estudiantes con eso. No se llaman antibióticos, se llaman antimicrobianos. ¿Se entiende? Y cuando se hizo la introducción a antimicrobianos, pues había que haber hablado también de los hongos, porque es un microbio, también de los virus, porque es otro microbioma, y no solo antibacterianos. ¿Se entiende la figura? Y por eso los mapas tienen problemas, ¿no? Pueden rescatar de vos. Va a estar bueno. Bien, entonces, tratamiento debe ser administrado durante meses y hasta años, dependiendo de los fármacos que se utilicen. En general, el tiempo promedio de utilización de fármacos para el manejo de la tuberculosis es de alrededor de 2 a 3 años, que tienes que tomar todo el tiempo tus fármacos. O lo que puede ser es que, por ejemplo, las personas que conocemos, porque además de la asociación de tratamiento de la tuberculosis, estamos asociados con los enfermos de tuberculosis que tienen directiva, son ayudados a nivel mundial y demás. Nunca hemos llegado a lo que hacen con, por ejemplo, los VIH positivos o el SIDA, ¿no? Que son multi-recontra-millonarios. Eso sí que, ¿por qué? Porque les daba a los millonarios. ¿A quiénes les daba? Por sus inclinaciones X, ¿no? Entonces, el tuberculoso lamentablemente no tenía la opción de ser apoyado por nadie y se ha conformado todo un grupo y que son con historias de la enfermedad y cómo los ha liquidado la enfermedad, de ser personas de altísimo nivel en todos sentidos, ¿sí? Gente científica, gente artistas y todo. La tuberculosis los lleva a la tumba y termina haciendo la familia pobre. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se maneja el tema de la tuberculosis en ese sentido. Bien, aquí está un cuadro que les muestra los aspectos generales de la tuberculosis. Es una enfermedad infectocontagiosa de evolución crónica, es prevenible, tiene vacuna y es causada por el Mycobacterium tuberculosis, afectando mayormente a grupos sociales vulnerables, o sea, a la gente de falta de recursos. Cuidado, recursos educativos y recursos económicos, porque también el problema de la educación era más serio. En este país, ¿a quienes más rápido los ha matado? Casi los ha diezmado. A los tipis. ¿Sí? Eran los españoles y eran los tipis, porque ¿quiénes trajeron la tuberculosis? Los que vivían en las cárceles en España, que fueron nuestros conquistadores. ¿Qué es la tuberculosis? Entonces, infectocontagiosa por una bacteria, le llamábamos el bacilo de Koch, entre comillas, y que afecta principalmente a los pulmones. ¿Cómo se contagia? El germen se propaga a través del aire y una persona que tose contagia a la otra persona. Pero no es igual que el resfrío, no es igual que el COVID y demás. Tiene que convivir esa persona con el enfermo, que muchas veces ni siquiera se lo ha detectado, para darse cuenta que posiblemente se esté contagiando. Obviamente el estornudo y cuando se ríe o cuando se canta también podemos transmitir cualquiera de las enfermedades a nivel pulmonar. ¿Cuáles son sus síntomas? Tos, dolor de pecho, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna como característica importante. Tos con sangre, si toses y tienes sangre, en ese momento se llama hemoptisis, eres tuberculoso hasta que no se demuestre lo contrario.
y lo va caracterizando con el tiempo la debilidad que es lo que lo va a matar. La infección es activa, las personas tienen un gran número de gérmenes activos. Para hacer el diagnóstico de tuberculosis se tiene que contar el número de bacilos de la tuberculosis, y en este caso ya se llaman micobacterias, o tienes que hacer otros procedimientos de ultra moderna forma, como vamos a ver, que si no hubiera habido esos equipos antes por la tuberculosis, realmente el COVID nos hubiera terminado diezmando de a de veras. No habría sido, aunque ha sido lo peor que hemos tenido de pandemias, no hubiera sido lo que es actualmente si no hubieran habido los equipos de diagnóstico especiales. Presentan uno más síntomas de la enfermedad y pueden contagiar a otros, que es la parte más importante de la infección de las personas que están enfermas. ¿Qué personas tienen el riesgo para contraer la enfermedad? Las que tienen VIH, los que son diabéticos, aquellos que tienen y comparten espacios con enfermos de tuberculosis. ¿Dónde será el espacio más importante para enfermarte de tuberculosis? Las casas. Y de hecho, varios de los que ahora, por eso es que discutimos si es cuestión de mandarte a la cárcel o no, por eso es que se cambió al sistema plasma, se saca más que todo a los presos hacia afuera porque los estás contaminando de algo que después le va a costar muy caro al país porque tiene que tratarlo, es su obligación. Y los ancianos, los prisioneros y los indígenas son los que pagan las consecuencias de este problema. Las personas pasivas infectadas no tienen tantos gérmenes y estos se mantienen dormidos. A eso es lo que le llamamos complejo de Gon. ¿Sí? Si en algún momento empezamos a tener algún problema, el complejo de Gon, que está ahí guardado por años de años, en ese momento te ataca y en ese momento te destruye. Eso es lo que hace la micobacteria. Y ellos no contagias a otros porque no produces bacilos. ¿Se entiende? Tú ya estás contagiado, no estás enfermo, pero tienes que saber que tienes la posibilidad de, por lo tanto, para prevenir antes que lamentar. El tratamiento se trata con varios medicamentos. El 90% de las personas que los toman los medicamentos sobreviven, pero existe un 10% que es mortalmente caro el manejarlos y activamente un problema muy serio en el núcleo familiar, en el país, en su sociedad y demás. La BCG fue la primera vacuna que se utiliza y que es el bacilo de Caldenet-Guerin, que fue el que descubre la vacuna de la forma más interesante. Es una historia que deberían conocerla. Y es una vacuna que, aunque no es de uso común, por lo menos no la utilizan en Estados Unidos, ¿no ve? Ellos son los ricos, no pueden usar las cosas de los pobres, pero en otros países y se aplica a los bebés y a los niños pequeños en general. Al adulto no lo protege, o sea, no puedes vacunarte hoy día contra la tuberculosis, ya no sirve absolutamente de nada esa vacuna. Si no lo has hecho a las 24 horas de que has nacido, ahí estás en problema. ¿Cómo lo podrían hacer los TIPNES o cómo lo hacen los campesinos que están ubicados en X y Z lugares? Es el otro de los más grandes problemas. Una buena higiene personal, una adecuada ventilación y sobre todo hoy los barbijos, ¿no? Que es un acto de respeto, entre comillas, por nosotros mismos en lo que es derechos humanos, que te respeten, que no te vengan y te infecten. Si alguien está resfriado, vengan con su barbijo. No joda el resto. Fácil, ¿no? Bien. En aspectos generales, más de 1 millón de pacientes son menores de 15 años que desarrollan la tuberculosis anualmente en el mundo. Y según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, estos datos van variando. Me tocó dar una conferencia en Naciones Unidas hace ya 7 años. Y yo fui a demostrar el costo de la tuberculosis para un país. Y claro, los países pobres como nosotros, Bolivia,
pagamos pues los costos de todo lo que es el problema de la tuberculosis. Y no hay instituciones internacionales que te ayuden, pero a los VIH los ayudan. Al COVID hasta se inventaron vacunas. Claro que hicieron los negocios del siglo. La tuberculosis, por cepas resistentes a los fármacos de primera línea, alcanza el 25% de nuevos casos en algunas regiones. 25% significa un cuarto de la población. Cuidado. La importancia de la tuberculosis pediátrica siempre ha sido minimizada, quiere decir, nadie se ha preocupado de que el niño puede ya tener tuberculosis, nunca se han preocupado de eso. Y ahora la dificultad de confirmar el diagnóstico fue el que siempre mantuvo a los niños alejados del tratamiento de la tuberculosis y se consideraba que esta, como no contagia en alto porcentaje, entonces, no es mucho el problema. Pero si asocian ustedes que es difícil el diagnóstico y escasa la contagiosidad, entonces sí se tiene un problema. En los últimos 15 años se han reportado mejoras relevantes en informes epidemiológicos. Les decíamos, hace 15 años fundamos en el sentido que todos los países fundamos y gracias a Dios me tocó estar metido en el asunto. Pero hoy, en estos últimos 15 años, el avance no ha sido lo que hubiéramos querido que sea. El último congreso a nivel, en este caso se ha hecho en Holanda, el último congreso, hemos asistido 12,000 personas al último congreso. Imagínense la cantidad de gente que maneja el tema de tuberculosis y cómo se trabaja en esto. Y las mejoras más importantes han sido hechas en los niños para el diagnóstico de la tuberculosis y en los adolescentes. Han surgido nuevos test de inmunodiagnóstico y hoy día hablamos de grandes avances en la tuberculosis gracias a la biología molecular que permite un diagnóstico microbiológico y una identificación de las llamadas mutaciones muy rápidas y que por lo tanto nos hace que podamos actuar mejor y más rápido con nuestros pacientes. Hace muchísimo tiempo, de hecho ya muchos de ustedes no la tienen, pero antes éramos marcados, ¿no? No sé, sus papás y demás tenían una marca de la tuberculina, todos en el hombro del lado izquierdo teníamos que tener una marca, si no era tuberculosa automática. Entonces, la tuberculina pasa con una reacción de hipersensibilidad llamada retardada y la inyección intradérmica de un derivado proteico del Mycobacterium tuberculosis complex, LTB, en la cara anterior del antebrazo, es donde se coloca. A las 48 a 72 horas se debe hacer la lectura del diámetro para el máximo de induración y ver si eres tuberculino resistente o tuberculino no resistente. Antes, como hoy, para viajar a cualquier parte del mundo, se necesita tener tu vacuna internacional, ¿no? Si no, no sabes. Es exactamente lo mismo, te miraban, te hacían la prueba de tuberculina y podías viajar entre comillas. Imagínense en un avión y el problema de la tuberculosis con niños. La interpretación depende de factores epidemiológicos y clínicos. Su positividad solo indica que estás infectado, no que estás enfermo. Términos muy conflictivos por si acaso, y probablemente eso es lo que manejamos, porque si no tienes ese concepto, están muy mal tus conocimientos y no puedes aprobar algo. Los pacientes con resultado positivo deben ser evaluados para descartar en general la enfermedad. Bien, la gran revolución hoy fue hecha en el inmunodiagnóstico de las infecciones tuberculosas, gracias a Dios. Comenzamos con el IGRA, que es el Interferón Gamma Release Assay, que son técnicas de detección en sangre de la sensibilidad que se tiene a el bacilo tuberculoso.
y su sensibilidad es similar a todas las pruebas previas que habían, y hoy la sensibilidad es una cosa y la especificidad es otra. Quiere decir, si tú estás enfermo con otra cosa, podría dar también positivo y no ser esa enfermedad. Por eso la especificidad hoy día es mayor, ya que estos antígenos no están presentes en las vacunas de la BCG, salvo en el Mycobacterium cancer, en el Marinum y también en el Surgai y en el Flavensis. Todos estos producen las llamadas enfermedades no tuberculosas, que después vamos a ver. La IGRA es incorporar el control positivo y se evalúa la inmunidad celular del paciente. No requiere una segunda visita para su lectura, sin embargo se precisa la extracción en sangre, la escritura de laboratorio y tiene un costo elevado. Existen diversas técnicas en la IGRA disponibles en los mercados, generalmente a nivel de Estados Unidos, en todos los países hoy en el mundo, porque hemos considerado y de hecho lo hemos peleado como derecho humano. Es extendida con la experiencia, sobre todo la mayor experiencia en pediatría, y los estudios recientes demuestran que el rendimiento del diagnóstico es muy similar a cualquier otro procedimiento y es mucho más sencillo. Antes necesitabas 24 a 72, 48 a 72 horas. La sensibilidad de la tuberculina y del IGRA por separado en el diagnóstico de la tuberculosis es del 70 al 80%, pero cuando combinamos ambas cosas llegamos hasta el 90%. Las primeras pruebas, antes nadie podía entrar a trabajar en ninguna empresa si no se había hecho su placa simple de tórax. ¿Sí? La abreografía se llamaba. Hoy ya no, nadie le pide placa simple de tórax para ver ese diagnóstico. Y se hacían proyecciones anteroposteriores y cualquier sospecha de problema pulmonar o extrapulmonar, automáticamente el paciente no podía ser contratado para su trabajo. Con una salvedad muy interesante que, por si acaso, tuberculosis te puede dar hasta en tus uñas, como te da la micosis, igualito puede hacer la tuberculosis. Ataca a todas partes, no respeta un solo lugar del organismo. Y eso hace que sea muy problemática su manejo y su diagnóstico también. La lectura de las rayos X mediante sistemas hoy día de computadoras se hace en el adulto, existiendo también varios software que ya no necesita el médico o radiólogo leer la placa, sino automáticamente la computadora, entre comillas, ya nació la inteligencia artificial, ya te decía si estabas o no tuberculoso, como casi todos los estudios del corazón a través del electrocardiograma. Hace años que se trabaja con eso. La tomografía computarizada es más sensible que la radiografía, pero obviamente la cantidad de dinero que gastas, hoy día una tomografía está alrededor de 3.500 bolivianos. Más o menos el sueldo de un boliviano, el sueldo mínimo es 3.400 al mes, ¿cierto? En los niños es un problema porque los hallazgos radiológicos pueden ser totalmente equívocos y los síntomas y signos de rayos X normal no quiere decir absolutamente nada y produce dudas diagnósticas, sobre todo cuando la tuberculosis es endobronquial y el seguimiento de complejo. Todos estos numeritos que aparecen aquí son obviamente los lugares, los trabajos científicos que apoyan toda esta teoría. Los diagnósticos osteoarticulares en este país, muy conflictivo, hoy día no lo vemos tanto, pero antes las personas de bastón, de muletas y demás con osteomielitis a tuberculosis eran montones dentro del hospital y ataca también al sistema nervioso central. De la mayor parte de problemas, las meningitis tuberculosas eran lo más serio que teníamos. La resonancia magnética hoy nos hace más sensible y más precoz el diagnóstico. La ecografía es una prueba cada vez más utilizada para realizar
al estudio pulmonar. Me tocó ser el primer ecografista de este país y yo iba con mi equipito de ecografía a todos los hospitales, a todas las clínicas a hacer las ecografías, porque servía para la caspa, la nostalgia, mal de amor, para todo pedían ecografía. Entonces, en la cama del paciente, donde sea, se puede visualizar y ver las consolidaciones, las tumoraciones, las cavitaciones, los nódulos a nivel principalmente del cuello, y siempre que hayan cambios, contactos con la pleura, y puede verse las uniones o los líquidos pleurales. En manos expertas tiene una mayor sensibilidad que la radiografía, gracias a las linfoadenopatías mediastínicas, que se hacía el diagnóstico muy fácil, y también en el diagnóstico del derrame pleural, como decíamos, adenopatías abdominales, porque puedes tener, de hecho, eso es lo que más veíamos, las tuberculosis peritoneales y las lesiones focales a nivel del vaso. Y las pruebas de imagen de tuberculosis en los niños sin capacidad expectoral era casi imposible tener una muestra antes. El aspirado del jugo gástrico no servía, era todo un parto. Recogida las muestras 3 días consecutivos del esputo y demás, y se ponía en sueros para mandar a las ciudades, y su rentabilidad realizada el mismo día con el esputo. El paciente que tiene la enfermedad diseminada extrapulmonar debe incluir las muestras de líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial y demás. La vaciloscopía, su sensibilidad siempre ha sido muy baja, y el cultivo, como ustedes pueden ver, tarda semanas. Necesitas 2 a 4 semanas para tener un diagnóstico positivo real. Y como verán, ahí está el cuadro del diagnóstico de tuberculosis, cuántos bares positivos tiene que haber, y el cultivo, cuántas colonias y todo eso. ¿Y qué nos dice el cultivo? Tuberculosis presuntiva pulmonar y tuberculosis extrapulmonar, de acuerdo al líquido que haya sacado, de donde haya sacado en el cuerpo. Y aquí quedamos porque esto es lo último de la actividad en Chile.